En 2020, año de publicación de este vídeo, se cumplen 50 años de la muerte de Jimi Hendrix, toda una leyenda de la guitarra y del rock. Su escasa discografía, debido a una muerte prematura, no ha sido un obstáculo para tener un capítulo propio en la historia de la música. De hecho, en 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el número 1 de su ranking de mejores guitarristas de la historia. Por otro lado, hay quien dice que es un guitarrista sobrevalorado, con carencias técnicas y escasos recursos para la improvisación, mitificado por su fallecimiento a la temprana edad de 27 años. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es justa la fama de Jimi Hendrix? ¿Fue un verdadero revolucionario de la guitarra? Si se quedan hasta el final del vídeo, les mostraré los entresijos de su forma de tocar y les daré mi opinión respecto a su posicionamiento en la lista de la Rolling Stone. La obra de Hendrix se enmarca a finales de los años 60 y sus 3 únicos álbumes de estudio se publicaron en un lapso de 2 años. Por aquel entonces el pop y el rock comenzaban a acaparar la atención de las masas, relegando a géneros como el jazz o el blues a un segundo plano cuando no se mezclaban con ellos. Algunos álbumes del año 1966, año anterior al que Hendrix publica su primer disco Song, Revolver, Jefferson Airplane Takes Off, Aftermath, Roger the Engineer, Fresh Cream o Freak Out. Son bastantes quienes afirman que Hendrix fue el primer guitar hero o héroe de la guitarra. Sin embargo, tras haber citado estos álbumes, no podemos pasar por alto algunos de los guitarristas que protagonizaban sus melodías y sus acordes, nombres como los de Eric Clapton, Jeff Beck, Frank Zappa o Keith Richards, por no mencionar los bluesman de la década anterior. Con esto quiero decir que la guitarra estaba claramente posicionada como elemento fundamental en el rock, además gracias a figuras reconocidas, y Hendrix, por tanto, continuaba un camino ya iniciado. Cuando Jimi fue descubierto en Nueva York por el ex bajista de The Animals, Chas Chandler, reconvertido en manager, este le ofreció llevarlo a Londres, epicentro musical de la época. Jimi aceptó con una condición, que le presentara a Eric Clapton y a Jeff Beck. Por aquel entonces, Clapton formaba parte de Cream, un desenfrenado grupo de rock célebre por sus improvisaciones interminables y la calidad de sus músicos. De hecho, el hervidero de talentos musicales que era la ciudad de Londres amanecía con pintadas como las de la imagen. En español, Clapton es Dios. Cuando Jimi llegó a la capital británica, tuvo la osadía de subir al escenario con Cream durante una sesión de improvisación para acabar siendo el perpetrador de la mayor humillación vivida por Clapton en un escenario. El desconocido Hendrix desplegó todo su repertorio de trucos y filigranas, tocando por detrás de la cabeza, entre las piernas o con los dientes, utilizando la palanca de trémolo, acoplando su instrumento al amplificador o haciendo como que se follaba la guitarra. Si Clapton era Dios, Hendrix lo había hecho caer de los cielos. Personalmente, no creo que Jimi fuera mejor improvisador que Clapton necesariamente. Los solos de Hendrix eran salvajes y espontáneos, mientras que los de Clapton eran más precisos rítmicamente y más estructurados. Dos estilos distintos, casi opuestos. Sin embargo, Jimi demostró ser todo un portento, siendo capaz de eclipsar al refinado Slowhand, ofreciendo una actuación que trascendía lo puramente musical. Como bien dijo Jack Bruce, Hendrix era una fuerza de la naturaleza. No obstante, lejos de distanciarse, Clapton y Hendrix se hicieron amigos. A la forma salvaje de improvisar de Hendrix y los trucos que hemos mencionado previamente, debemos sumar el ritual de quemar guitarras. El que iba a un concierto de Jimi se encontraba con un espectáculo que por momentos rozaba lo teatral, y su comportamiento reflejaba algo parecido a una forma de canalizar la ira. En este sentido, Hendrix aparece en un momento histórico propicio para su éxito, pues su rabioso modo de tocar y sus solos rebosantes de distorsión conectaron con toda una generación desencantada con las políticas belicistas del gobierno de los Estados Unidos y las injusticias y desigualdades que sufrían los negros en el sur del país. En este clima de descontento generalizado y auge del movimiento hippie,
durante el Festival de Woodstock de 1969, Hendrix protagonizaría un momento histórico con su desgarradora interpretación del himno de los Estados Unidos. Muchos leyeron este acto como un alegato en contra de la guerra de Vietnam, interpretando los gemidos de la guitarra de Hendrix como un grito desgarrador en plena batalla, o los sonidos desacompasados de la batería como el fragor producido por las bombas. En cualquier caso, Jimmy no confirmó estas suposiciones, y le restaba importancia cuando le preguntaban por ello. What was the controversy about the national anthem and the way? I don't know that. All I did was play it. I'm American, so I played it. Dejando de lado el modo de improvisar de Hendrix, evocador por una parte, pero también algo irregular para mi gusto, hay una faceta de su modo de tocar que sí revolucionó la guitarra. Me refiero a la técnica conocida como chord embellishments, adornos de acorde en español, que empleó en temas como Little Wing o Castles Made of Sand, dos auténticos temazos. Well, she's walking through the clouds. Este método de acompañamiento consiste en introducir pequeñas líneas melódicas sin perder el papel armónico de la guitarra, haciendo que un rasgueo convencional pase de sonar así a así. Es por esto por lo que creo que Hendrix es mejor como guitarrista rítmico que como solista. Si no hubiera empleado esta técnica, la canción de Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, por poner un ejemplo, no sería como la conocemos. Atentos a la guitarra. Es cierto que, a día de hoy, la música popular ha restado importancia al papel de la guitarra, pero desde antes de Jimi Hendrix hasta hace relativamente poco tiempo, fue sin duda el instrumento más relevante en el pop y el rock. Tras la muerte de este, surgieron otras figuras que le deben mucho y así lo declararon, no solo con palabras. Para finalizar, no creo que Jimi Hendrix haya sido el Guitar Hero primigenio, pero sí que fue un gran impulsor de la guitarra eléctrica y una gran influencia para muchos otros que estaban por venir. Además, fue pionero en el empleo de pedales de efectos como el wah-wah o el phaser. Añadió nuevos ingredientes a la forma de tocar la guitarra eléctrica, como los acoples. Incorporó al rock acordes de jazz, como el de séptima con novena aumentada. Por todo ello, a pesar de la mitificación de su figura y el dudoso honor de pertenecer al Club de los 27, Jimi Hendrix es perfectamente digno de su fama. Ahora bien, ¿lo colocaría como el número 1 en la lista de mejores guitarristas como hizo la revista Rolling Stone? Pues mi respuesta es que depende de qué queramos evaluar. Si nos ceñimos exclusivamente a la técnica, desde luego que no, pues hay miles de guitarristas con facultades para la ejecución mucho mayores que las de Hendrix. Si nos ceñimos a la influencia, por citar otro parámetro que podríamos evaluar, es posible que sí, siempre y cuando nos refiramos al contexto de la música rock. Pero a la hora de decir quién es mejor, hay muchos elementos susceptibles de ser juzgados, y muchos de ellos difícilmente cuantificables. Además, la música no es una competición ni un deporte, por lo que elaborar una lista definitiva sobre los mejores guitarristas como la de Rolling Stone es simplemente una quimera. No obstante, este tipo de listas da pie al debate, por lo que no me opongo a ello. De hecho, puedes dejar un comentario si quieres que hagamos nuestra propia lista. Un saludo y hasta la próxima.
No olvides suscribirte y dejar un like y un comentario si te ha gustado. Más vídeos de música y otros muchos temas aquí en el Observatorio de Ítaca.